Buenos días, chicos. Espero que se encuentren bien. Vamos a continuar con, ya habíamos terminado la práctica número 8. Entonces vamos a ir descargando la plantilla y las instrucciones de la práctica número 9, que ya se las voy a mostrar acá en pantalla. Bueno, eso no son. Para la plantilla la práctica número 9, tenemos este archivo que estamos trabajando acá, donde ese archivo, veanlo por aquí, el número 9, la plantilla, ya es formato XLSM. Ustedes también lo pueden corroborar, ¿verdad? Desde el explorador. Entonces, como ya está habilitada para macros, ya no tenemos que hacer el cambio, ¿verdad? De habilitar para macros. Ya tiene el formato o la extensión XLSM, que es la que sabemos que permite mantener y ejecutar las macros que hemos creado. Por esa razón es que en este caso no necesitamos hacer el guardar como con el libro habilitado para macros. Pero acuérdense que cuando es un XLSX, un documento Excel corriente, que en el explorador lo vemos así como hoja de cálculo de Microsoft Excel, pues ese sí tendríamos que cambiarle el formato para poder guardar lo que son las macros. Entonces, en este caso, tenemos un archivo con 3 hojas. Una que se llama puertos. Entonces, vean que aquí tenemos nombre, ¿verdad? Que asumimos que es de los puertos. Están en la columna A. Y en la columna B tenemos el país al que pertenece cada uno de esos puertos. Ahí si ven algún nombre raro, es que donde saqué los datos, no creo que no es en este archivo. Hay otro archivo donde aparecen unos nombres rarísimos, pero bueno, en este caso coincide. Tenemos una segunda hoja que se llama empresas, que es esta que está aquí, que en la columna B, únicamente en la columna B, tiene datos de nombres de todas las empresas hasta la 128, ¿verdad? Eso es lo único que tiene, no tiene nada más. Y la tercera hoja que se llama exportaciones, donde en este tenemos en la columna A una fecha. Ojo, es una fecha el valor que representa. Sin embargo, para efecto Excel no está representado como una fecha. Tiene 4 dígitos del año, 2 dígitos del mes, 2 dígitos del día. Esa es la forma en la que viene expresada la fecha. Entonces, de lo que hablábamos un poco la vez pasada, en la parte teórica, vean que aquí es donde empezamos a hacer ciertos enlaces, de que yo necesitaba entender el formato en el que vienen dados los datos, pues parte es esto. Porque si yo hago una macro aquí y le pido que me valide si un valor es una fecha, la fecha tiene que venir en el formato por defecto que traiga la configuración de la máquina donde estamos trabajando. Entonces, digamos, en la mía sería el número del día, / el número del mes, / y el año. En cambio aquí, ojo que el formato es diferente, aunque representa la fecha, como les dije antes, no viene en un formato fecha. Y ahí es donde hacemos esas relaciones de necesito establecer claramente cómo vienen los datos para saber cómo tengo que trabajarlos. En este caso, ¿verdad? Puede ser un número, porque vean que tiene formato general, pero esto, así como viene, también podría ser un texto, pero no es una fecha. Entonces el uso de una función como isDate no me va a generar el resultado que quiero. Adicional a esto, tenemos en la columna B un nombre de un puerto, ¿verdad? Ojo que en la hoja puertos, cada puerto aparece una única vez. Es como decir, los puertos a los que enviamos cargas son estos y cada uno de ellos, bueno, este es el país al que pertenece. ¿Ok? Eso es lo que vimos aquí. En las exportaciones ya estamos diciendo cada carga a cuál puerto fueron enviados. Entonces, en este caso, aquí se repiten nombres de puertos. En la columna C tenemos el exportador. Sucede la misma situación que con los puertos. Aquí hay algunos que se repiten, como ven estos, ¿verdad? Porque son diferentes envíos que hizo el mismo exportador. Entonces, no es un problema de integridad de datos, pero tengo que tener cuidado, ¿verdad? Si yo quisiera los nombres de las empresas nada más, aquí es donde no los tengo repetidos. Si eventualmente no tuviéramos esto, aquí es donde usamos las otras partes de Excel corriente. Yo puedo copiar toda esta columna, ¿verdad? Me paso aquí, la escribo, la pego y le digo eliminar duplicados y ya con eso tendría el problema solucionado, si no la tuviera.
pero es para que vayamos entendiendo, ¿verdad? Este es el detalle de cada una de las cargas. En la otra está los puertos o los exportadores. Y después tengo acá en la columna D el peso neto de la carga. Entonces, esta carga, estoy acá, el peso era de 22.064 kilos. ¿Ok? En la E tengo el precio por kilo. Entonces, aquí eran 22.000 kilos y cada uno de esos kilos tenía un peso de 1.3384 dólares. Entonces, igual, uno tiende a pensar cuando ve estos números que estos son miles. Sin embargo, por eso nuevamente tenemos que determinar cuáles son. El 1, la coma, perdón, me refleja los decimales. Entonces, este es el valor. Y por eso, nuevamente, tenemos que entender qué es la información que tenemos para después poder validar los resultados. Tenemos un total, que obviamente el total va a ser la cantidad de kilos por el precio por kilo, y eso es lo que me da. Y tenemos estado, donde en estado, vean que casi todas están en entregadas. Por aquí podemos ver que hay unas en tránsito y que hay otras que están pendientes. ¿Okay? Entonces, esos son los valores válidos con los que nosotros vamos a trabajar. Nuevamente, si yo quiero ver cuáles son todos los posibles valores, yo puedo copiar esto. Podría hacerlo acá, ¿verdad? Aquí lo pego, ahí. Y a esta hoja es a la que vengo y le digo, como les dije antes, eliminar los duplicados. Y ya ahí tengo, estos son los posibles valores. Entonces vean que hacemos una mezcla, ¿verdad? De unas cosas con otras dependiendo de lo que necesitemos hacer acá, ¿verdad? Podemos entonces utilizar algunas funciones de Excel y demás. Esa es la información, no tenemos más hojas. Como el archivo ya está habilitado para macros, entonces yo tengo que venir acá a ver qué tenemos de macros, ¿verdad? Porque si está habilitado para macros, lo más probable es que tenga alguna macro. Y entonces por aquí venimos a hacer el examen, ¿verdad? De todo lo que es el archivo. Efectivamente, vean que aquí tenemos las 3 hojas que ya vimos, no hay ninguna hoja oculta. Eso también es importante reconocerlo. Porque, si bien es cierto, acá para que vean, yo podría tener aquí una nueva hoja, ¿verdad? Y yo le puedo decir ocultar, ¿cierto? Entonces yo aquí no la veo. Aquí sí la puedo ver, ¿ok? Entonces, cuando yo tengo dudas, yo puedo entrar aquí para ver cuáles son todos los objetos que allá no están visibles. En este caso, cuando yo la tengo acá, yo puedo dar aquí clic derecho, mostrar, ¿verdad? Y entonces aquí me dice cuáles son las hojas que están ocultas. Entonces, esa es otra forma de poder ver si tengo una hoja oculta. Pero hay una forma, hay un método mediante programación donde yo puedo ocultar una hoja y no es visible desde acá. Solo por programación la puedo hacer visible. En esos casos, ¿verdad? Pues entonces yo tendría que ir a verlo desde el editor de Visual Basic. Ahí sí podría ver cuáles son las hojas que puedan existir. Porque como les digo, aquí no se vería, pero eso lo vemos después. El asunto es que ya vi que aquí coincide lo que vi con lo que tengo. No hay ningún módulo de momento, solo tengo un formulario y el formulario es este que está acá. Entonces aquí vamos a seguir trabajando un poquito con nuevos controles. Este formulario, bueno, ahí está, ¿verdad? Este es el nombre, se llama exportaciones FRM, ahí está, bueno, ya viene con algunos controles ya incluidos, que es lo que les digo, ¿verdad? Que la idea no es perder demasiado tiempo con el diseño de un formulario, sino más bien llegar a la programación. Lo que tenemos que aprender a ver acá es cuáles son los controles con los que nosotros estamos trabajando. Esto que tengo acá, esto que estoy señalando, es lo que se llama un control multipágina. Control multipágina es, o página múltiple, ¿verdad? Lo ponen acá, es este que tengo aquí. ¿Okay? Entonces, este control lo que me permite es que yo tenga diversa cantidad de pestañas y que pueda el usuario navegar entre cada una de las pestañas. Cada pestaña va a tener diferentes controles. Entonces, cuando yo ejecuto esto,
Si estoy en la pestaña de datos generales, puedo visualizar estas etiquetas. Aquí tengo un cuadro combinado, aquí tengo otro, en este momento no tiene datos. Esto es un cuadro de texto, este es otro cuadro de texto y este es un botón de comando. Eso es en la pestaña de datos generales. Cuando me paso, perdón, a la pestaña detalle de carga, aquí tengo otros controles diferentes a los de la primera pestaña. ¿Ok? Tengo igual otras etiquetas. Aquí entonces el precio por kilo, el peso neto y el valor total. Estos son cuadros de texto. Aquí tengo otro botón de comando. Y en este caso, este pareciera un botón de comando, pero es otra cosa. ¿Ok? Vean que este hace clic, ¿verdad? Nada más. Este se hunde y se vuelve a levantar. Entonces, este botón de alternar, que es como se llama, ya se lo voy a enseñar en el cuadro de herramientas, tiene dos valores por defecto, igual como vimos los botones de opción, ¿verdad? En este caso, que no está presionado es falso. Cuando le hago clic y se presiona, que vean cómo se marca, es verdadero. Entonces, puedo trabajarlo como un botón de opción. Lo que pasa es que aquí, ¿verdad? No estoy trabajando, a diferencia de los botones de opción, ¿verdad? Que tiene que haber 2 o 3 y que si se marca uno se desmarca el otro, sino que aquí cada uno de los valores lo tengo por el estado en el que se encuentra presionado este botón. Este botón además tiene una característica que yo le puedo establecer un tercer nivel. Entonces yo puedo decir que aquí cuando no está presionado es falso, cuando está presionado es verdadero, pero va a haber un valor intermedio, que es como que lo empujé un poquito, pero no mucho. Entonces ahora vamos a ver cómo se trabaja con eso. Entonces en un solo botón yo puedo asignar 3 valores diferentes a este control. Como les digo, sería verdadero cuando está completamente empujado, nulo cuando está medio empujado y falso cuando está completamente levantado. Esos son los controles con los que vamos a trabajar ahora. Lo demás es el formulario, no tengo nada más. Aquí tengo el botón de salir, ¿verdad? Ya tiene su etiqueta, este es el botón de registrar. Ahora entonces, vean esta otra cosa que funciona con el control multipágina. Si yo tengo este botón de registrar aquí en esta página, cuando me paso aquí, yo no puedo verlo. Y si aquí tengo el botón de salir, en el detalle de carga, cuando estoy en datos generales, no puedo salir. Tengo que pasarme a este. Entonces, nuevamente, es para que se pueda visualizar, ¿verdad? Que cada una de las páginas tiene controles diferentes, aunque toda la información de todos los controles está disponible en todo momento. Yo desde acá puedo acceder a la información de datos generales. E igual desde aquí puedo acceder a la información del detalle carga porque son del mismo formulario. Entonces, si yo quisiera que poder registrar o poder salir en cualquier momento, tendría que sacar estos botones del control multipágina, dejarlos aquí afuera del control en el formulario para que siempre estén disponibles. ¿Okay? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar hoy. Igual, ¿verdad? Cuadros combinados, cuadros de texto y demás. Profe, Ajá. ¿cómo sacó ese cuadro que está ahí? ¿Cuál cuadro? El formulario. Sí, la macro. Acá yo lo marco y aquí le doy play, lo voy a ejecutar. Y entonces ya me oculta el editor de Visual Basic y me lo presenta en el Excel. Ok, pero cuando usted se metió al editor, eso ya estaba configurado, ese cuadrillo. Ah, sí, en el archivo, ya viene. Ah, ok. Lo tenés que bajar el archivo y ahí sí lo ves en formularios. Sí, Y ahora sí te sale. sí. Ok, Gracias, profe. perfecto. Vamos entonces a ver ahora con las instrucciones qué es lo que tendríamos que hacer y vamos a ir trabajando con cada uno de ellos. Dice mediante el editor de Visual Basic, procede a realizar en el formulario. En la página llamada Puerto PG, bueno, eso es otra cosita. Vamos a verlo de una vez. Este es un solo control. ¿Okay? Todo el control multipágina es uno solo. Si yo tengo aquí el formulario seleccionado, aquí tengo exportaciones y aquí este es el control que se llama multipágina. Es ese grande. Pero cada página dentro del control va a tener su propio nombre.
Entonces van a ser como objetos diferentes que interactúan entre sí. Si yo selecciono esta pestaña, vean que aquí ya cambia. Esta se llama puerto PG. Y cuando selecciono la de detalle de carga, esta se llama carga PG. ¿Ok? Entonces ahí ese es otro elementito, ¿verdad? Que teníamos que ver. Cuando diseñamos estos controles, aquí por defecto me salen 2 páginas para que yo las trabaje. Si yo quisiera agregar más, yo estoy aquí sobre una de las páginas, hago clic con el botón derecho y aquí puedo agregar una nueva. Y ahí las que yo necesite. Igual, si más bien de repente tengo muchas y necesito borrarlas, le hago clic acá y eliminar la página. Esa es la forma en la que podemos ir trabajando. Igual que otros controles, ¿verdad? Yo les puedo cambiar el color, le puedo poner una imagen, puedo ponerle las barras, ya que aquí tengo, ¿verdad? Las barras de desplazamiento. Y aquí, pues como siempre, están las propiedades ya para la página en este caso. Porque vean que el control que está seleccionado es la página dentro del control multipáginas. ¿Okay? Entonces, ahí me decía que en las instrucciones que voy a ir a la página que se llama Puerto PG, que es esta, la de los datos generales. Seleccione el cuadro de texto llamado país TXT y proceda a deshabilitarlo. Entonces, país TXT, bueno, yo me voy guiando por estos nombres. Si no, acuérdense que lo que hago es que aquí lo busco, ¿verdad? Aquí digo país TXT y ahí me señala cuál es. Sí, o como les digo, como aquí son poquitos controles, yo solo puedo hacerle aquí y ver cómo se llama. Como aquí dice país, pues entonces yo asumo que es este, cualquiera de las dos opciones. Y vamos a deshabilitarlo. ¿Se acuerdan? Bueno, habíamos visto con los cuadros de texto, ¿verdad? Que es donde yo puedo llegar y puedo escribir cosas, ¿cierto? Entonces ahí está. Aquí vean que yo estoy escribiendo. El usuario va a tener la capacidad de poner valores en ese cuadro de texto siempre y cuando esté habilitado. Por defecto, todos los controles cuando los ponemos en el formulario están habilitados. La idea es que el usuario los use, ¿verdad? Le ponga datos, los seleccione, lo que sea. Lo que me dice aquí es que queremos deshabilitarlo. Deshabilitar es una propiedad que tienen todos los controles. Creo que no hay ningún objeto de estos que no tenga esta propiedad. Y como les había dicho antes, tienen un valor falso verdadero. Por defecto es verdadero, entonces yo lo voy a poner en falso. Entonces, cuando yo lo pongo en falso, no se visualiza nada. Pero donde yo ejecuto, yo trato de escribir aquí le estoy dando clic a país. No me deja escribir nada. Entonces, eso me sirve para mostrar datos sin que el usuario los pueda alterar. Ojo, tengan cuidado. Pues tienen que seleccionar exactamente el control. Porque si yo selecciono, digamos aquí, todo el formulario y yo le pongo falso, entonces cuando yo llego a ejecutar el formulario, aquí no puedo hacer nada y me va a sonar. No sé si están oyendo, ven, no puedo cambiar de hoja, no puedo ni cerrarlo porque todo el formulario está deshabilitado. Entonces, ninguno de los controles que tenga el formulario va a poder trabajar. Y así es como se respeta también la jerarquía de los objetos. El formulario contiene todos estos objetos. Entonces, si el formulario está deshabilitado, todos los objetos que contiene van a estar deshabilitados. Cuando esto le suceda, tienen que venir al editor y tienen que decirle restablecer. ¿Ok? Y ya ahí se fijan, porque siempre que eso les pase, es que el formulario está deshabilitado. Voy a volver a habilitarlo. Y como les digo, el país sí lo voy a dejar deshabilitado poniéndole la propiedad enabled, el valor falso. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Continuamos. Entonces dice, en la página llamada carga PG del mismo control, deshabilite el cuadro de texto llamado valor TXT. Entonces nos vamos a ir acá a la carga. Valor TXT va a ser este. Aquí lo corroboramos. Buscamos la propiedad de enabled y le ponemos nuevamente falso a esta también. Esa es otra que va a estar deshabilitada. Después van a ver por qué. La idea es que el usuario me pueda poner el precio por kilo de una nueva carga y el peso. Y esto se calcule automáticamente.
De manera que si yo digo el precio por kilo son $5 y tengo 20 kilos, automáticamente se calculan los $100. No vaya a ser que el usuario haga mal el cálculo o no necesariamente que lo haga mal, lo hace bien, pero a la hora de escribir no se dio cuenta que puso 101 o algo así. Y entonces ya tenemos un dato erróneo. Este tipo de cosas son las que veíamos en la parte de procesos y sistemas, que es donde yo tengo que ir a verificar, ¿verdad? Y hacer validaciones para garantizar que la información que voy a ingresar ya es válida, ya no tiene errores. Porque si meto datos con errores, voy a generar gráficos, tablas dinámicas y lo que sea con errores. Y eso va a hacer que se tomen malas decisiones. Entonces, por ahí empezamos a trabajar todo ese tipo de cosas. Ahora me dice, cambie el texto del control de tipo botón de alternar, que se llama estado TGG. Ese es el que les dije acá. Botón de alternar, que les dije que puede tener 3 valores, que por defecto está en falso porque está levantado, no está presionado. Este se llama estado TGG. Se llama TGG ahí porque en inglés es toggle. Entonces, por eso le puse el TGG. De manera que indique pendiente al desplegar el formulario. Entonces, la propiedad que tiene el texto del control es la que se llama caption. Entonces, vamos a ir a buscar el caption de este objeto. Aquí está. Y le vamos a poner pendiente. ¿Ok? De ahí lo tenemos como pendiente. Ahora me dice, cambie el valor de la propiedad triple state del control este mismo a verdadero y verifique que la propiedad value tenga el valor falso. Entonces, vamos a buscarlo acá. Es este mismo. Como les dije, por defecto, falso, verdadero. Falso es que no se ha presionado el botón. Verdadero es que está presionado. Para que tengamos ese tercer valor, el intermedio, el que les dije que va a ser el valor nulo, yo tengo primero que venir aquí en modo diseño a la propiedad que se llama triple state, que es esta que está aquí. Por defecto va a estar en falso para solo darle 2 valores. Cuando yo le pongo verdadero, ahí está. Cuando le pongo verdadero, entonces ya me va a permitir tener 3 valores. Vamos a ejecutarlo para que lo vean. Entonces vean que aquí está en falso, ¿verdad? Está levantado. Cuando yo le hago clic, queda en un valor intermedio, más o menos levantado, y cuando le vuelvo a hacer clic, ya queda completamente hundido. Entonces ya tiene 3 valores. Y la forma en la que interactúa es esa, pasa de falso a nulo a verdadero. Y de verdadero va de nuevo a falso, que es completamente levantado. Falso, nulo, verdadero. Falso, nulo, verdadero. Entonces ya tengo 3 posibles valores para este botón. ¿Okay? Pero para eso, les repito, tengo que poner la propiedad triple state en verdadero. Y entonces ahora me dice que vaya a verificar que el valor por defecto, entonces vamos a la propiedad value, que sea falso. ¿Por qué? Porque yo quiero que cuando se abre el formulario, cuando se despliegue en la pantalla, aparezca sin presionar el botón, así completamente levantado. Por eso lo pongo en falso. Si yo lo que quiero es que más bien aparezca hundido, entonces tendría que ponerlo en verdadero. Y si yo quiero que aparezca en el intermedio, tendría que ponerlo en nulo. Bueno, no sé si me lo permite acá. Vamos a probar. Nunca lo he probado acá. Sí, sí me deja. Sí, sí me deja. Cualquiera de ellos. Ok. Sí, nunca lo había probado acá. Pero bueno, eso es dependiendo de cómo quiera yo que aparezca cuando se despliegue el formulario en la pantalla. Vamos a ponerle nuevamente el valor falso, que es lo que me dicen las instrucciones. Falso. Para que quede así. Ay, mira. Voy a guardarlo, o sea, voy a guardar el archivo en el trabajo en clase nuestro antes de que se me olvide y cambie la plantilla original.
Listo. Ok. Y creo que ya había salvado algo. Bueno, no importa. Ahora me dice, ya cambié esta y asigne a los cuadros de texto llamado precio por kilo TXT, peso neto TXT y valor TXT, el valor 0 con una alineación a la derecha del control. Todos estos ejercicios es para que vean cómo podemos ir cambiando las cosas. Los cuadros de texto, estos, por defecto no tienen ningún valor inicial. Pero yo quiero escribirle 0. Los cuadros de texto, acuérdense que son textos. Entonces, aunque tengan el valor 0, para nosotros es el símbolo 0. Para la computadora no representa un número 0. Y ahí es donde vamos a empezar a utilizar todas estas funciones de comprobación isNumeric para ver si lo que está escrito ahí realmente puede ser convertido en un número. ¿Dónde lo hacemos? Pues entonces, acá nos venimos al valor y aquí le ponemos un 0. ¿Okay? Podemos hacerlo uno por uno o eventualmente podemos seleccionarlos todos. Si le vamos a cambiar la misma propiedad por el mismo valor y a todos les ponemos 0. Y ahí está. ¿Ok? Ahora igual, con ellos seleccionados yo puedo cambiar la alineación del texto, que me dice que lo quiero alineado hacia la derecha. Entonces busco esta propiedad que se llama Text Align. Por defecto, un cuadro de texto está hacia la izquierda. Yo la voy a poner hacia la derecha. Tengo la opción de la izquierda, el centro, la derecha. Entonces aquí lo pongo a la derecha. Entonces ya se ve así. ¿Sí? Ahora me dice, ejecute el formulario, verifique en qué momento se encuentran disponibles los botones de comando. Bueno, eso ya lo vimos, ¿verdad? Que registrar solo se ve cuando está la página de puertos de los datos generales, la pestañita esa activa, y que el botón de salir solo lo vemos cuando está la de la carga. Entonces, vamos a desplazar ambos botones para que estén disponibles y vamos a cambiarles unas propiedades. Desplazarlos, entonces va a ser sacarlos de acá. Lo que quiero es verlos siempre. Yo los puedo poner desde aquí y este lo puedo poner acá. Y me dice Profe, ¿qué hizo también, para moverlo? ¿Me puede explicar eso, por favor? solo lo seleccionas, Ok, así, clic, que tenga esos botoncitos como cuadritos ahí y ya con eso lo arrastras con el mouse. Listo, ¿sí? gracias. Ok. Y ahora entonces el ancho de los dos botones va a ser 75, la letra Bookmark Style cursiva tamaño 9. Entonces puedo igual seleccionar los dos o hacerlo de uno en uno, como quiera. El ancho dice que va a ser 75, entonces aquí busco el width, que es 75. La letra dice que, bueno, el texto. Es el font, aquí lo tengo, Bookman on Style. 9 y cursiva. ¿Y qué más decía? Cursiva. Ok, ahí está. Eso es. Entonces ahí lo tengo. Y salvamos. Vamos ahora a la parte de la programación. Entonces me dice, primero genere una macro en el evento Activate del formulario que permita cargar los nombres de los puertos que se encuentran en la hoja puertos, la que vimos acá, esta hoja, los nombres de los puertos, en el control puerto CMB. Ese es este que está acá. ¿Ok? Eso es lo primero que tenemos que hacer cuando se muestre el formulario. Y lo segundo, cargar los nombres de las compañías exportadoras que se encuentran en la hoja empresas. Estos que tengo aquí.
en el control que se llama exportador CMB, que es este que tengo acá. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, nosotros, bueno, ya habíamos visto, ¿verdad? Que para mostrar un formulario, yo uso el nombre del formulario, en este caso exportaciones FRM, y utilizo el método show. Pondría exportaciones FRM.show en una función, ¿verdad? Una subrutina, y de ahí puedo desplegarlo. Esa es la idea. Y en el momento en el que se despliega el formulario, vamos a poner aquí la parte de la programación, ¿verdad? Yo tengo aquí el formulario, entonces yo tengo dos métodos que se realizan. Tengo el activate y tengo el initialize. ¿Okay? El initialize se ejecuta cuando yo, como ahorita en este caso aquí, tal como estoy, el formulario está completamente cerrado. Cuando yo lo muestro, le digo el punto show a ese formulario, se inicializa con ciertos valores. Entonces yo puedo programar eso. Yo puedo cargar estos valores acá y demás para que ya se presenten cuando el usuario empieza a trabajar. Adicionalmente, después de que se hace el initialize, se hace el activate. El activate me dice que este es el formulario que se encuentra activo. Eso funciona parecido a lo de las hojas. En este caso, empresas es la hoja que está activa. En este caso, exportaciones es la hoja que está activa porque yo aquí hice el cambio, ¿verdad? Entonces, igualmente, cuando yo trabajo con formularios, yo podría tener varios formularios abiertos y el que está activo es donde está el cursor. Entonces, el activate se realiza cada vez que activo este formulario, mientras que el initialize se ejecuta cuando está cerrado y se muestra por primera vez. Si yo empiezo a tener varios formularios diferentes abiertos, no se vuelve a ejecutar el initialize, aunque sí se vuelve a ejecutar el activate cada vez que yo me devuelva a ese formulario. ¿Queda esto como enredado o no? Queda claro. Bueno, si tienen alguna duda, me preguntan. Esa es la idea. Profe, Ajá. entonces, ¿cómo sabe cuándo usar el Activate y el otro? Casi siempre son indiferentes porque no, por lo menos nosotros aquí no vamos a trabajar con muchos formularios diferentes. Pero, ¿cuándo podrías ponerlo? Si vos tuvieras, ¿qué te digo? Supongamos que hacemos un menú, pero un formulario que es como un menú del archivo. Entonces, cuando vos abrís el archivo, lo primero que querés que se abra es ese formulario donde tenés varias opciones de cosas que puedes hacer. Entonces, para este caso, puedes registrar nuevos puertos, puedes registrar nuevas empresas o puedes registrar una carga. Y de ese formulario, tal vez tenemos botones de comando donde, dependiendo de lo que escoja el usuario, te va a desplegar el formulario para los puertos, el formulario para las empresas o el formulario para las exportaciones. Entonces ya ahí vas a tener varios formularios abiertos. Si vos querés que se carguen valores cada vez que un formulario se activa, donde el usuario se devuelve a ese formulario, usas el Activate. Si son valores que se cargan una única vez porque si no se van a repetir, utilizas el Initialize. ¿Queda claro o no? Te volví a enredar. Es como decir acá. Ya sé cómo lo voy a hacer. Vamos a hacer esto. Bueno, voy a hacer esto. Digamos aquí en empresas, acuérdense que todas esas hojas son objetos también, entonces yo puedo programar. Voy a escoger de la hoja, esta hoja. Cuando se active la hoja, porque funciona muy parecido la activación de hojas con activación de formularios. Cuando se active la hoja, yo voy a desplegar este mensaje, message box, hoja de... ¿okay? Esto acá. Ahora, cuando se abre el archivo,
Entonces aquí para el archivo yo voy a poner message box. Hola. ¿Ok? Entonces, cuando abrimos el archivo, es más o menos lo que haría el initialize del formulario. Mientras que el que puse aquí en empresas es el que haría el activate del formulario. ¿Ok? Voy a cerrar el archivo y lo voy a volver a abrir para que vean la diferencia. Es este. Entonces, el initialize, que es el que les dije que es como el abrir el archivo, se hace una vez. ¿Ok? Al puro principio, cuando se despliega el formulario por primera vez. En cambio, el activate, cada vez que yo escoja la hoja, se va a ejecutar. Yo me paso de hoja, y cada vez que venga empresas, se va a ejecutar. Entonces, es algo que yo quiero que siempre suceda cuando se activa esta hoja. El activate del formulario es lo mismo. Cada vez que se active, yo quiero que suceda algo. Pero eso, el initialize, que es el del hola, ¿verdad? Cuando se abre el archivo, se hace una única vez. En cambio, este se repite cada vez que el usuario vuelva a posicionarse en ese formulario. No sé si ya quedó claro. O sea, más bien no se estoy enredando. Me dicen. ¿Queda mejor así? Digamos que sí. Si no hay cualquier duda, me avisa. Voy a quitar esto, ¿verdad? Para no dejar el código que no vamos a ocupar. Igual acá. Y continuamos. Entonces, acá, en este caso me dice que utilicemos el Activate. Solo tenemos un formulario. Entonces, puede ser en cualquiera de las dos. Como les digo, eso es más importante cuando tenemos mucha interacción entre muchos formularios. Entonces, acuérdense, yo les había dicho, cuando voy a programar estos eventos, lo primero es identificar cuál es el objeto. Ahora, en esta instrucción aquí me lo dice claramente. El objeto es el formulario. ¿Por qué? Porque es cuando se activa quién, el formulario. Entonces, ese quién es el que me dice el objeto. Entonces, yo aquí escojo el objeto, ¿verdad? El formulario. Si no lo tienen ahí, es este. Siempre va a aparecer como user form, no va a aparecer con el nombre del objeto. A diferencia de los demás, ¿verdad? Que si les aparece el nombre, aquí siempre va a ser user form, porque acuérdense que el nombre aquí es exportación CFRM. Entonces, ahí en user form. Y ahora entonces me dice en cuál evento, que era lo segundo. Primero determino el objeto, después determino el evento en el activate. Entonces, busco en la lista de eventos el activate. Este de acá no lo voy a ocupar ahorita. Y aquí es donde yo voy a llegar a hacer lo que me están solicitando, que es esto. Cargar aquí todos los nombres de los puertos y cargar aquí todos los nombres de las exportaciones. Entonces, habíamos visto la vez pasada, yo puedo a estos cuadros combinados, puedo venir a decirle con la propiedad row source que yo quiero que aquí se despliegue cuál información, la que tengo aquí en puertos, de la celda A3 a la celda A67. ¿Se acuerdan que esa es una forma? Eso a mí me va a servir si yo sé que esto nunca cambia. Es muy, muy estable o cambia cada muerte de obispo. Pero si yo le doy al usuario la opción de que incluya más y más y más y más puertos, entonces puede ser que de repente ya no tenga puertos hasta la fila 67, sino que tengo hasta la 100. Si yo asigno el row source, siempre voy a desplegar hasta la 67 y los que estén de la 68 a la 100 no van a quedar desplegados en el cuadro combinado. Igual, si yo le digo hasta la 67, de repente borro un montón de puertos y llego a la 20, pues entonces me va a desplegar de la 21 a la 67, aunque sean celdas vacías. Y por cada celda vacía me va a desplegar una opción vacía en la lista combinada, el cuadro combinado. Entonces, por ahí hay una forma de que yo actualice esto automáticamente. ¿Ok?
Entonces yo voy a venir y le voy a decir a Visual Basic, yo quiero que revise esta columna, que usted se dé cuenta de cuál es la última fila con datos. A mí no me interesa el número, usted es el que se tiene que dar cuenta. Y entonces yo después sé que voy a leer de la fila 3 hasta la última fila que tenga datos. Que eso me lo averigua Excel. Y ya con eso yo puedo hacer la carga de valores hasta la última fila que tenga datos. ¿Qué es importante ahí? Que yo sepa decirle para cuál columna, ¿verdad? En este caso, si a mí me interesa los puertos, pues entonces es en la columna A. Cuando yo venga con las empresas, pues entonces aquí yo tendría que decirle, bueno, vaya a la hoja empresas y ahí fíjese cuál es la última fila con datos para la columna B. Porque si lo hago en la A me va a devolver el número 0. Entonces yo necesito que sea en la columna B. Y así para cada una de las posibilidades que yo tenga, estoy trabajando. ¿Pueden apagar el micrófono, por favor? De esas dos cosas tan... Gracias. Ok, entonces, ¿cómo hago esto? Yo voy a trabajar por acá, ¿verdad? Vamos a hacer el algoritmo. Ese es el ejercicio 2A. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Ya habíamos hablado. Cuando tengo varias hojas, ¿qué es lo primero que yo tengo que garantizar? ¿Qué les había dicho yo? Cuando voy a ejecutar una macro y tengo varias hojas en Excel. ¿Qué era? Ok, aquí acuérdense, voy a ir a leer los puertos y voy a ir a leer las empresas. Si yo voy a empezar por leer los puertos, lo primero que tengo que decirle a Excel es, vaya a la hoja puertos, porque si yo le digo, lea todo lo que está en la columna A y me lo pone en el cuadro combinado de puertos y la hoja activa es exportaciones, lo que me va a poner es todas las fechas. Y no es culpa de Excel, es que yo no lo dije de cuál hoja. Entonces, siempre Excel va a asumir que es de la hoja que está activa. Por eso es que yo, para garantizar que vaya donde quiero, tengo que activar la hoja correcta. Entonces, yo ahí le diría, ¿verdad? Tengo que activar la hoja que se llama puertos, ¿verdad? Es lo primero. Así que estoy ahí en esa hoja que se llama puertos. Entonces yo digo, ok, tengo que establecer qué es lo que voy a leer. Me vine a puertos, ya lo activé. Tengo que empezar a leer de la fila 3 hasta una fila, que en este caso es la 67, pero en este caso, como les digo, vamos a asumir que esto va a ir cambiando, que van a eliminar e incluir diferentes puertos. Entonces, aunque hoy es la 67, mañana no sé cuál es la última fila con datos. Entonces, yo tengo que tener una fila de inicio, ¿verdad? Que sí va a ser 3. Y voy a tener una fila final, que esa es la que no sé cuál va a ser. Entonces, yo le voy a decir a Excel, calcular, mediante V. Usted la calcula. Para la fila, para la columna A, en este caso. Lo que haya acá. Así que ya calculé la fila final, entonces yo tengo que insertar aguas internacionales, Aruba, Oranjestad, Sydney, Amsterdam, Antwerpen, Rotterdam, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que llegue a la última fila que tenga datos. Entonces, como eso tengo que hacerlo uno por uno, tengo que hacer un ciclo. Entonces, yo voy a hacer el ciclo, ¿verdad? Y para el ciclo yo le digo, bueno, mientras la fila de inicio sea menor o igual a la fila final, ¿qué voy a hacer? Entonces, aquí pongo 4. Y aquí le digo, entonces,
agregar, ¿verdad? Lo que haya en la columna A en el cuadro combinado que se llama en puertos, ¿cómo era? CMB, puertos CMB. Puertos CMB es el nombre. Voy a agregar lo que haya en la columna A. ¿Ok? Entonces ahí la voy a ir leyendo una por una. Y cada una de ellas la voy a agregar. ¿Ok? Así que ya agregué todos los puertos. Entonces, ¿qué es lo que me dice la instrucción? Que ahora tengo que venir a la hoja empresas y voy a agregar todas las empresas en el cuadro combinado que se llama exportador CMB. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Paso 5. Lo primero es decirle, váyase ahora a la hoja de las empresas. Porque si no, va a leerme de la columna B, pero de la de puertos. Entonces ya no me serviría. Tengo que activarla. Paso 6. Igual, tengo que asignar. En este caso, vean que empiezo a leer de la fila 2. Entonces tengo que volver a asignar cuál es la fila de inicio para este cuadro combinado. Entonces yo aquí le digo nuevamente, sí puedo usar la misma variable de memoria, eso no es problema. Voy a empezar en la fila 2, ¿verdad? En el otro le voy a decir, ok, la fila final, igual, voy a calcular mediante Visual Basic, ¿verdad? Pero ¿para cuál columna? Para la B ahora. Porque recuerden que en la A no hay nada. Entonces yo le digo aquí lo que haya. Profe, una pregunta. ¿Me Ajá. explica por qué calcular mediante Visual Basics? Porque Ahora antes no les lo habíamos explico la hecho. función. Es una Sí. función automática que tiene Visual Basic para calcular la última fila. Pero se la voy a explicar ya en la codificación para que entiendan todas las instrucciones y todos los métodos que están involucrados. ¿Ok? Y es No importa. necesario hacer eso en el examen. El uso de la función, sí, claro. Ok, pero esa, la donde dice con Visual Basics, hay que poner esa parte automática, sí, hay que usarla. O sea, lo que no es obligatorio hacer en el examen es este algoritmo. Pero el uso de la función sí se los voy a pedir. Tienen que aprender a usarlo. Ok, ahora me explica alguien cuál es el uso de la función, por favor. Es que no lo he explicado. Por eso te digo, en la codificación, cuando estemos codificando, ahí les explico el detalle de esto, cómo se usaría. Ya. Todavía no lo he explicado, por eso seguro tenés la nebulosa, pero ahorita se los explico ahí. Por el ¿Y momento sí. cómo se llama, profe? Es que son varios métodos. Ahora se los explico, ¿ok? Y entonces, así que tengo esto, entonces yo digo, ok, ya teniendo el rango de las empresas exportadoras, vuelvo a hacer otro ciclo, ¿verdad? Mientras que la fila de inicio sea menor o igual a la fila final. Entonces yo lo que voy a decirle es que ahora a exportador CMB, que es el otro cuadro combinado, le voy a agregar lo que haya en la columna B para la fila que estoy leyendo, obviamente. ¿Ok? ¿Queda claro lo que vamos a hacer con el algoritmo? Vean que yo lo que hago es, como hemos visto con los algoritmos, el problema grande, ¿verdad? Que es cargar todos los datos. En este caso lo divido. Primero me encargo de puerto CMB, después me encargo de exportador CMB. No traten de hacerlo todo al mismo tiempo. A veces me dicen, profe, es para utilizar el mismo número de fila. Bueno, pero es que a veces el mismo número de fila no es el mismo en las diferentes hojas. Entonces, hagan primero uno y después el otro. Es mejor. Sí es cierto que hay forma de hacerlo de una sola, pero es más complicado que hacerlo así. Entonces, vamos a... Si no hay dudas con esto, pasamos a la codificación. ¿Ok? ¿No hay problema? Vamos entonces a codificar acá. Entonces, dijimos que en el Activate del formulario. Acá. Así que voy a empezar a codificar. En este caso,
Para esto yo puedo utilizar un for, ¿cierto? Entonces yo necesito mantener la fila en la que voy a ir leyendo, ¿verdad? Cada uno de los valores. Esa es una variable de memoria. Y tengo que tener otra fila, porque yo ya no voy a saber cuál es ese valor, sino que tengo que almacenarlo en una variable donde va a quedar la última fila que tenga datos para usarla con esta función de Visual Basic. Entonces tengo que declarar esas dos variables. Voy a ponerles acá. Dim fila, ¿verdad? Una va a ser de tipo integer. Bueno, vamos a dejarle que la inicio. Bueno, fila mejor. Y la otra que sea fila final. O última fila, o como quieran poner. Las dos vamos a usarlas de tipo integer. Recuerden que integer tiene un valor máximo, ¿verdad? Si estamos hablando de que sabemos que se van a leer 100,000 filas, ya el integer no me va a aguantar 100,000, el números de 3 dígitos, bueno, de 6 dígitos más bien. Entonces aquí tendríamos que utilizar un tipo long. Para el caso que estamos trabajando me aguanta perfectamente el integer, pero esos son pequeños cuidados que tienen que tener porque si no, sí les va a generar errores de ejecución. Y entonces vamos a ir haciendo cada una de las actividades. Vamos a activar la hoja puertos. Entonces dijimos que usamos la colección de todas las hojas disponibles, ¿verdad? Con el nombre de la hoja entre comillas y le decimos actívese. Es una orden. Le estamos diciendo que se active con el método para activarse. Entonces ahora la hoja que está activa es esta. Ahora entonces, cuando ya tenemos la hoja puertos activa, porque acabo de activar, entonces aquí es donde voy a decir cuál es el valor de la última fila. Entonces yo le voy a decir, ok, a fila final, que es esta variable de memoria, le voy a asignar, y esta es la parte que me estabas preguntando de calcular mediante Visual Basic. Yo voy a decir, en la hoja que está activa, entonces lo pongo así, Active Sheet. ¿Ok? Ojo que aquí es Active, no Activate. Aquí es Activate, pero aquí es Active. Porque es un error muy común que aquí me ponga Activate y entonces le genera un error. Entonces, Active Sheet para la hoja activa, yo voy a trabajar con las celdas. Entonces le digo Cells. ¿Ok? Abro paréntesis. Recibo qué es lo que voy a hacer y en cuál columna. Entonces yo le digo, ok, voy a leer las filas. Voy a decir filas y las voy a leer. Por eso lo pongo así. Voy a leer las filas. ¿De cuál columna? En este caso de la columna A y cierro paréntesis. Ahora le digo a las filas de esa columna, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a irme hasta el final. Hasta el final para ella significa que, digamos, yo estoy aquí, se va a ir hasta la última fila posible. Bueno, aquí me sale 368, pero la última es, no sé, 30 y pico de mil, no sé cuánto, no me acuerdo cuántas filas permite. Se va a ir hasta la última y entonces ella va a empezar a subir y 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 subir hasta que encuentre una celda en esa columna que no esté vacía. Entonces por eso es que yo aquí vengo y le digo que se va a ir hasta el final y va a subir XL, este Excel, up de arriba. Y cuando llegue a una celda que tenga datos, me va a devolver el número de la fila. Eso es lo que hace. Yo sé que suena súper enredado, pero así es como funciona. Yo lo he tratado de probar, más bien decirle, no, póngase, digamos, aquí, ¿verdad? Al puro principio y baje hasta que encuentre vacía y no me funciona bien. Esta es la forma en la que automáticamente se genera. Entonces, si tienen, bueno, vamos a hacer una cosita para que vean que sí funciona. Y entonces vamos a poner un message box de fila final. En este caso tiene que ser la 67. Si yo despliego acá, ahí está. La fila 67 es la última fila que tiene datos. ¿Okay? Y eso lo podemos ver acá. Es la última fila que tiene datos.
si yo borrara esto, ahora debería ser la 60, ¿cierto? Entonces yo aquí me vengo, ahí está la 60. ¿Ven? Entonces siempre lo calcula automáticamente. Como les digo, cuando son datos que pueden cambiar con facilidad, pues entonces lo mejor es calcular esa última fila así, automáticamente. Les repito entonces, primero tengo que activar la hoja y entonces en la hoja que está activa, trabajo con las celdas y digo, voy a contar las filas y de cuál columna. En este caso es la A. Se va a ir hasta el final, va a subir y cuando encuentre una celda con datos en esta columna, me devuelve el número de fila. Profe, una pregunta. Ajá. Perdón, digamos que en el caso, ¿cómo sabemos exactamente que tenemos que utilizar esa función? O sea, ¿cuál es el enunciado para reconocerlo? Cuando yo les diga que tiene que leer todos los datos automáticamente. Si yo les Ah, digo, ok. tienen que leer el rango de celdas, no sé, de la C2 a la C15, pueden ponerlo con el row source directamente. Pero si yo les digo que automáticamente calcule todo, lea todos los valores que hay en la hoja, como esos pueden cambiar, en esas cosas es donde ustedes tendrían que utilizar esto en vez del row source. Además, Ok, casi que ok. yo les diría, por defecto, usen esta, a menos que yo les diga de tal celda a tal celda. Ok, de tal celda a tal celda, la anterior, como veníamos haciéndolo. El row source, sí. Y cuando Pero es como les digo, automático tienen que esto. ser datos que son muy estáticos, que casi nunca cambian. Entonces, sí, esta es la forma, ¿ok? Entonces ahí vayan, ténganlo a mano, ¿verdad? Esto es igual. ¿Qué cambia? Cambia la hoja que se activa, pero esa es la instrucción anterior. Y lo que tienen que tener cuidado es de cuál columna se lo están poniendo. ¿Verdad? Entonces, ahí ya tenemos la última fila. Ahora vamos a utilizar un for y aquí decimos fila igual a 13. ¿Hasta cuál valor? Hasta el valor que tenga fila final. Ya yo no necesito saber cuál es el que calculó ella. Y yo lo único que sé es que para cada fila que lea en ese rango, voy a añadir entonces el valor que hay en la columna A para esa fila en el cuadro combinado. Para añadir valores por programación en un cuadro combinado, yo lo que hago es que uso el nombre del control, puerto CMB, en este caso, punto, y utilizo el método addItem. ¿Ok? Y ahora yo le digo qué es lo que voy a añadir. Ahí le estoy diciendo añada un valor, espacio, y ahora le digo cuál valor. ¿Qué quiero añadir? Lo que hay en la columna A con la fila. Es una celda, el contenido de una celda. Entonces es la propiedad value de la celda. Entonces le pongo la celda de la columna A, lo que vimos antes del trim de fila, y como es el contenido le pongo punto value. ¿Ok? Entonces aquí añade 1 con la fila 3. Cuando cambia 4, añade 1 con la 4, con la 5. Como esto es un ciclo, entonces por cada uno de los elementos que haya en la hoja, va a añadir el valor acá. ¿Ok? Si yo ejecuto esto, entonces aquí en puerto ya tengo todos estos valores. ¿Ven? Ahí están todos los puertos. ¿Listo ahí? Ahora, ojo. ¿Qué me dice? Que así que termino con los puertos, voy a hacer algo muy parecido, pero con los exportadores. Entonces, como les he dicho, vean que muchas de estas cosas van a ser iguales. Lo que hay que saber es cambiar los nombres. Entonces, voy a copiar todo esto aquí. Vean, control copy. Y acá le hago un control V.
Lo que pasa es que ahora tengo que saber actualizar muy bien los valores. Ya ahora no voy a activar la hoja puertos, sino la hoja que se llamaba, ¿cómo era? Se llamaba empresas. Empresas, sí. Entonces yo digo, aquí voy a actualizar y voy a poner empresas. Igual tengo que calcular la fila final con la misma función que tiene Excel. La diferencia es que en empresas los datos están en la columna B. Entonces yo digo, tiene que calcular la última fila con datos para la columna B. Igual, fila, ya aquí no empieza en 3 porque aquí el primer valor de las empresas empieza en 2. Entonces tengo que actualizarlo acá. Profe, Ajá. y perdón, No, no, tranquilo. en ese caso yo puedo usar el while en vez de usar el for, porque así estoy También acostumbrado. Pero tendría que poner al final el when, algo así. tenés que poner el went y tenés que incrementar el número de fila. ¿El número? De la fila. ¿Te acuerdas que aquí yo decía fila Ah, más uno. automáticamente se incrementa? Si usas el Ujú, while, tenés que poner una instrucción que sea fila es igual a fila más 1 ujú. para que se Está incremente, bien, porque si no siempre va a quedar ahí, en el mismo valor. está bien. Ujú. Gracias, profe. Ok. Ok, aquí entonces les decía, aquí empezamos en 2 y aquí obviamente pues cambiamos, ¿verdad? Ahora no vamos a incluir eso en puerto CMB, sino que en el otro control que se llama exportador CMB. ¿Y qué voy a incluir? Lo que haya en la columna B con esa fila. Y ya con eso, aquí tengo mis puertos, y ahí puede escoger el usuario, y aquí tengo mis empresas. Ahí escojo la que quiera. ¿Ok? Salvemos. ¿Preguntas? ¿Les funcionó? Cualquier cosa que no les funcione me dicen. Acuérdense que estos son muchos detallitos, muchas cositas, ¿verdad? Que por una nimiedad no funcionan. Siempre hay que ponerle donde dice el puerto CMB, hay que ponerle añadir ítem siempre. Sí, claro, Punto. porque si no, no lo añade. Ok. Acuérdense, el add item es 1 por cada valor que yo quiera incluir en la lista. Yo podría hacerlo a pie, por ejemplo, no sé, digamos que yo dijera puerto cmb.add item, y entonces yo le digo, no sé, limón. Puerto cmb.add item Punta Arenas. Yo también podría hacerlo algo así. Esto me está emulando este añadir 1 por 1, pero como tengo un ciclo, entonces es como repetir la instrucción cambiando el número de fila. Pero entonces, por cada valor que yo quiera incluir en el cuadro combinado, tiene que haber un add item. ¿Okay? Ah, ok, profe. Es que entonces ya no se le pone el igual como los anteriores ejemplos. No, Digamos no, que, no. En este no. En este no se pone. ok, entonces me podría volver a especificar cuándo específicamente tengo que usar esta función, por favor. O sea, ¿Cuál cómo función? determino que la tengo que usar para no confundirme ¿Cuál, con las otras. cuál función? Esta, la de el ejercicio que acaba de hacer. ¿El add item Eh, o no, en este general. otro? Ah, Ajá, bueno. ese. Este porque me está diciendo que las instrucciones acá me dicen, ¿verdad? Te enseño. Que cuando se activa el formulario, cuando se muestra el formulario, quiero cargar los nombres de los puertos y los nombres de las Mm, compañías. Lo que pasa es que, digamos, puede cambiar mucho la descripción, ¿verdad? Porque puede haber, ¿qué se me ocurre? Yo podría tener un formulario donde más bien vos escojas un país y cada vez que se escoja un país, tenés un cuadro combinado donde se cargan automáticamente los puertos de ese país. Entonces, o sea, no hay una instrucción única para usar esto. Lo que tenés que saber es que esta es una forma de cargar valores en un cuadro combinado.
Entonces, siempre que diga que hay que cargar valores, no importa si es en el Activate o en la relación con los otros controles, si hay que cargar valores, tenés que usar el add item en un cuadro combinado. Ok, en un cuadro está ahí. En un cuadro combinado, sí. Pero acuérdate que hay cuadro de texto, ¿verdad? Entonces, que vayas haciendo la diferencia mentalmente, que un cuadro de texto no carga valores así. Solo el cuadro combinado. Ok. ¿Seguimos? ¿Sí? Vamos a ver ahora. Me dice, voy a generar una macro, pero ahora en el evento change del control puerto CMB. ¿Se acuerdan que ese era? Cada vez que el usuario escoja un valor de la lista, en este caso de los puertos. Cada vez que escoja uno de ellos, entonces, tiene que funcionar así. Solo si se seleccionó algún valor, es decir, si no está vacío el cuadro combinado, que es cuando no ha escogido ninguno de los valores de la lista, el valor tiene que ser buscado en la hoja puertos. Al encontrar el valor del puerto, se debe escribir el nombre del país que se encuentra dicho puerto en el control llamado país TXT. Entonces, yo vengo acá, aquí escojo Sydney. Y cuando escojo Sydney, aquí debería escribirse Australia. Vean que esto igual es muy parecido a lo que hicimos en la práctica pasada, donde yo escogía la pizza de queso y entonces se iba a buscar el nombre y cuando lo encontraba me desplegaba los ingredientes. Es muy, muy parecido. Entonces aquí es donde nuevamente yo puedo utilizar algoritmos que ya me han servido para tomarlos como base, adaptarlos a lo que necesito hacer ahora y entonces es más rápido que ponerse a pensar de cero. Claro, tengo que entender su funcionamiento. Entonces, vamos a hacerlo así. Este es el ejercicio 2B. Entonces vamos a poner ejercicio aquí, ejercicio 2B. Y vean, yo puedo venir a tomar el algoritmo y voy a modificar este algoritmo para que me sirva. Que ya me sirvió en la práctica pasada. Entonces ahora es solo adaptarlo. Entonces, primero, vean que hasta tenía esto. Tengo que verificar que no esté vacío, que es lo que me está diciendo. Solo si se seleccionó alguno. Entonces yo aquí lo que digo, ok, bueno, aquí no es pizza, sino que es puerto CMB. Si es diferente de vacío, entonces la fila de inicio es la 3. Eso sí, se mantiene. Porque en puertos, la fila de inicio es la 3. La fila final, no sé cuál es. Entonces, perdón, es esta. La voy a calcular mediante Visual Basic. Uso la función que tienen ellos. Mientras fila de inicio sea menor o igual a fila final, eso se mantiene. Entonces, si lo que hay en la celda A, lo que hay aquí, si es igual a lo que tengo en el cuadro combinado, el valor que escogió el usuario. Entonces aquí cambio esto. Puerto CMB. En ese caso, si coincide, es el mismo puerto, entonces, a país TXT, que es el cuadro combinado que tengo, le voy a asignar lo que está en la columna B. Si era Sydney, le asigno lo de Australia. En este caso, estos dos valores se quitan, perdón, este lo quito. Como ya encontré el puerto que andaba buscando, puedo terminar el ciclo. No tengo que terminarlo, ¿se acuerdan? Hasta la última fila, sino que ya lo puedo terminar. Y bueno, el incremento este, ¿verdad? Que es el que tendríamos que poner en el while, que si lo hacemos con el for ya no necesito hacerlo. Mira, aquí no lo puse. Como siempre pienso en el for, aquí no lo puse. Pero ven que es el mismo algoritmo que utilizamos con las pizzas. Pero sí tengo que tener el cuidado de hacer los cambios como correspondan. Por ejemplo, aquí me faltaría una. Sí tengo que activar la hoja, que en el caso de las pizzas no necesitaba activarla porque solo había una hoja.
La de pizzas, no teníamos nada más. Entonces siempre iba a ser la hoja activa. Aquí sí necesito activarla. Porque vean que, suponiendo que la última macro ejecutada fuera esto, cuando se empezó cuando se mostró el formulario, quedamos en la hoja exportado, empresas. Entonces, si yo no activo la hoja puertos, me va a buscar la información en mi empresa, si nunca la va a encontrar. Entonces, eso sí me faltaba ahí, ¿verdad? Y aquí, bueno, se cambia la numeración y demás, pero vean que puedo utilizar esos algoritmos, revisarlos, analizar bien cuáles son los cambios que tengo que aplicar y ahora sí codifico. ¿Alguna duda con esto? ¿No? Sí, Ajá. ok, en este caso, usted cambió, ahora es puerto CMP, es diferente a vacío, porque Claro. ¿Por qué qué? lo utilizó, es que yo creo que me estoy enredando a la hora de entender el enunciado, digamos, cómo es exactamente que tengo que usar esa diferencia comparado con la anterior, que es muy parecido. Es que estamos haciendo cosas diferentes. Aquí Ujú, yo estoy diciendo, cuando se muestre el formulario, ya yo quiero que estén esos valores. ujú, ujú. Aquí en el B, yo estoy esperando cuando el usuario seleccionó un valor. ¿Ya? Ah, Entonces, ya yo dependo de lo que haya hecho el usuario. Si el usuario no seleccionó ningún valor, no tengo que ir a buscarlo. Pero ya depende de lo que hizo. ¿Ya? Entonces, ahí sí tengo que ir a verificarlo. Si está vacío el cuadro combinado, ¿qué es esto? Te puedo decir, te lo voy a enseñar así. Ya aquí lo cargo. Esa es la primera parte, ya está cargado, ¿verdad? Entonces ahora, aquí está vacío. La idea es que si el usuario me hace esto, yo vaya, aquí esto no está vacío, entonces voy a ir a buscar a Amsterdam para desplegar el país. Pero eso es un cambio en el valor de este cuadro combinado. Pero igual, si el usuario me borra esto, es un cambio. Entonces, si está vacío, yo no voy a ir a buscarlo, porque no voy a buscar el valor vacío. Solo cuando hay un valor seleccionado. ¿Ya? Ahí es donde tiene que hacerlo. Esa es la diferencia. Lo que tenemos que pensar es en función de cómo lo va a ver el usuario. Que ya aquí dependemos de lo que el usuario haga. Yo puedo planificar las acciones y puedo manipular de cierta forma, ¿verdad? Para que siempre que haga tal cosa, haga tal otra, pero no estoy seguro al 100% de que lo ejecute así. Entonces, ahí es donde tengo que ver. La idea mía es, como les digo, si esto está vacío, no tengo que ir a buscar ningún país porque no sé de cuál puerto. ¿Ya? ¿Te queda más claro? sí, profe, gracias. Ok. De veras que sí, esto, todo eso que tengan que preguntar, pregúntenlo, porque es muy importante que les quede claro. Entonces, primero dijimos, ¿cuál objeto tenemos que programar? Si es cada vez que cambie el contenido de puerto CMB, ¿quién cambia? Puerto CMB. Entonces, ese quién me da el objeto. Entonces, aquí busco puerto CMB. ¿Cuándo me da el evento? Y es cuando cambia el contenido. Entonces es el change. Por defecto, ese es el que nos sale cuando tenemos un cuadro combinado. Si fuera otro, vienen y lo buscan acá. Pero este es por defecto. Así que tengo ya el objeto y el evento. Vamos a fijarnos en qué variables ocupo. Ocupo la fila de inicio y ocupo la fila de final. Puerto CMB es un control, entonces no es una variable de memoria, no tengo que declararlo, ¿verdad? Y esto es una celda y no tengo nada más. Igual país TXT es un control que ya está en el formulario, no tengo que declararlo porque no es una variable. Entonces aquí las que declaro son igual. Y ya, vean que entonces esto se hace repetitivo. Por eso les digo, aprendan a ver qué cosas se vuelven repetitivas y qué cosas son las que tengo que revisar. Según lo que tenemos acá, tengo que activar el puerto. Bueno, esta puede ser acá o puede ser más bien si el puerto no está vacío. Cualquiera de las dos. Yo puedo decirle primero, voy a revisar si el puerto no es vacío. Entonces, puerto cmb.value. Si es diferente,
TVB null string, es decir, no se escogió ningún valor. Solo si es diferente de vacío, voy a ejecutarlo. Entonces aquí puedo venir a activar la hoja puertos, calculo la fila final con la fórmula que ya vimos, ¿verdad? La active sheet, cells, rows.count. ¿De cuál columna? En este caso es de la A. Me voy al final, subo y devuelve el número de fila. Y le digo por fila igual a 3 hasta fila final. Y ese va a ser mi ciclo. Ahora, en este caso ya hacemos la verificación del contenido. Si lo que estoy leyendo en la columna A para esa fila es igual a lo que escogió el usuario en el puerto. Entonces, le digo acá. Si son iguales, entonces a país TXT, que es el otro control que tengo en el formulario, obviamente, ¿verdad? El contenido de ese control, le voy a asignar lo que haya en la columna B para esa misma fila, que es lo que representa el país al que pertenece ese puerto. Y si ya encontré el valor que andaba buscando, no necesito seguir en el for. Entonces le digo exit for. Y esa es mi macro. Entonces yo llego acá, escojo país y acá me sale. Si cambio de país, aquí me sale Costa Rica. Bueno, como les digo, puede haber algunos nombres raros. Acá y acá. Cada vez que cambie el valor de esto, me va a buscar el país al que pertenece. ¿Ok? Chicos, lo están haciendo y lo están ejecutando. Recuérdense que la idea es que allí vayan ejecutando y si les sale un error que me vayan diciendo para ir viéndolo, para ir corrigiendo lo que sea que haya que corregir. Mira, hoy somos muy poquitos. Profe, ¿la puedo interrumpir? Claro que sí, cuéntame. Tengo un, un pequeño problema porque yo es que usted puede digitar muy rápido y yo voy un poco más lenta. Por eso es que me pierdo. Pero en la parte de la primera programación que hicimos para el primer cuadrito del formulario, Esta, ajá. ajá, es que veo yo la hoja donde usted está haciendo la programación, abajo dice, o arriba dice, perdón, exportaciones FRM. ¿Cómo abrió, digamos, usted esa? Porque yo me fijé y la que tengo dice controles de formulario, plantilla, no sé qué, pero yo no sé si es que es el nombre del... Pero si es exportaciones FRM donde se pone el código. Sí, o sea, te va a aparecer, digamos, acá el El nombre del nombre archivo, del archivo tal cual. que digamos, yo lo cambié para no trabajar sobre la plantilla base, porque si la cambio, después nos quedamos sin plantilla base, ¿verdad? Sí, sí, Entonces yo lo entiendo, cambio pero acá. Y tal vez como el nombre, el otro es muy grande, que dice práctica número 09, controles de formularios parte 1, plantilla, tal vez por eso no ves exportaciones FRM. pero es que a mí se me Pero abre. si Yo creo que está es que mal, estoy trabajando en otra parte porque a mí se me abre las propiedades del formulario en sí. ¿puedes compartir pantalla? Sí, sí, claro. Sí, dame para, Vamos a ver. ya, para permitir, ya. Sí, para verlo mejor. Voy un segundo a ver aquí. Ve, digamos, yo logro ver estas propiedades. Entonces yo no sé si es que estoy programando una Ah, no, hoja pero que... fíjate que aquí al final, en la ventana, dice exportaciones FRM código. Ajá, pero ¿por qué me aparecen a mí estas propiedades y a usted no? Yo decía, ¿será que estoy en otra página? Porque a la hora de ejecutar esto no me lo está permitiendo. Digamos, si yo le doy a ejecutar, me aparece este error.
Ok, eso dale ahí depurar para ver cuál es el error. Fila final active sheet cells rows.count. ¿Será esto aquí? X1 pusiste, es XL. X. L. Ah, O puede ser el espacio. ¿Hay un espacio entre el paréntesis y el punto? un No, espacio entre paréntesis y el punto, creo que sí. Tiene no, que ir. no, no, Ah, no, 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 no. no. Entonces era eso. Tal vez Eso es una pusiste. L. Es una L. XL de Excel Ujú. App. Ahora sí te lo cambió. No sé si se dieron cuenta, pero digamos, estaba todo en minúscula. Ya cuando lo pone bien, cambia a mayúsculas y minúsculas. Aquí yo creo que Ejecútalo. tampoco tiene espacio. Entonces lo pongo todo en Ajá. minúsculas, ¿verdad, profe? Ok. Ahora sí. Uno lo Ay, qué puede escribir todo porquería. en minúscula porque las palabras reservadas ella las cambia a mayúscula y minúscula conforme lo tiene definido Visual Basic. Ujú. Más bien, cuando sean palabras reservadas y no se los cambia a mayúsculas y minúsculas, es que hay algo mal escrito. Si ustedes dicen, ¿por qué no me cambia, digamos, aquí el Active Sheet, ¿por qué no me cambia la S mayúscula? Entonces fíjense, porque puede ser que haya algo mal escrito. Ajá, el Porque X son los corrigen. ajá, ya ahora sí te funcionó bien, ¿ves? Sí, sí, ya, Pero, yo pero tenía. ves que aquí ya no se te presentan las propiedades, Ah, sí. que era lo que Ya. me estabas diciendo, sí. Sí, yo Sí, sí, decía, ¿qué sí. será que estoy haciendo? No debes, cualquier detallillo, pero Es muy seguro por simple. eso. Ok, Ok, gracias, profe. con gusto. Vamos, continuamos, chicos. A todos entonces les funcionó. Vamos con el ejercicio que sigue. Ahora me dice, genere una macro en el evento after update del control precio por kilo TXT, que efectúe lo siguiente. Verificar si los datos incluidos en el control precio por kilo como en el control peso neto corresponden a valores numéricos. ¿Se acuerdan? Vamos a ver, que yo les dije aquí en detalle de carga que el valor total va a ser la multiplicación del precio por kilo por la cantidad de kilos. Yo tengo que hacer la multiplicación y para hacer la multiplicación necesito valores numéricos. Entonces, yo necesito que los dos valores sean números para poder multiplicar. Por eso es que tengo que ir a fijarme si los dos son números. Porque con uno solo que no sea un número, la multiplicación me va a generar un error. Entonces, yo no quiero que me salgan errores de Visual Basic. Yo quiero controlar los errores y para eso voy a utilizar la función isNumeric para el precio por kilo y para el peso neto. Eso es lo que me están diciendo acá. Entonces ahí voy a verificar que los valores que hay en ambos cuadros de texto sean valores numéricos. En caso afirmativo, es decir, los dos pueden ser convertidos en número, se deben hacer las multiplicaciones. Entonces tengo que transformar o hacer la multiplicación con el valor numérico de lo que tienen esos cuadros. En caso negativo, cualquiera de los dos que no sea un número, tengo que desplegar un mensaje al usuario que indique que el precio por kilo y el peso deben ser valores numéricos y se le vuelve a asignar 0 al control que se llama valor TXT. ¿Ok? En realidad sería a todos. Debería ser a todos en realidad. Voy a revisar esas instrucciones, pero debería ser a todos. Se les asigna 0. Si yo escribo aquí hola, por ejemplo, perdón, ejecutarlo. Si yo escribiera aquí hola, pues entonces debería enviarme el mensaje de error y volverle a poner aquí 0. ¿Ok? Esa es la idea. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Ok, vamos a explicar otra cosita ahora. Entonces, aquí tengo precio por kilo, este es el change. Vamos a ver cuándo se ejecuta cada evento. Este es el change del precio por kilo. Y a este mismo precio por kilo vamos a ver cuándo se ejecuta el after update.
Entonces ejecutamos y entonces vean. Yo estoy escribiendo acá. Cada vez que cambie, acuérdense que el change es cada vez que cambie el contenido del control. En este caso es un cuadro de texto. Entonces yo voy a escribir hola y me voy a equivocar. Voy a hacer un backspace y voy a continuar, ¿ok? Le voy a poner, digamos, ahí se hace el change. Ahí se hace el change. Ahí puse una I en vez de una L. Se ejecuta el change. Hago el backspace para corregir, se hace el change. Escribo la L, se ejecuta el change. Escribo la A, se ejecuta el change. ¿Ok? Entonces, cada vez que yo escribo un carácter o borro un carácter, cambia el contenido, se ejecuta esa macro. En este caso, vean que lo que yo quiero es verificar si todo el valor que escribió el usuario corresponde a un número. Yo no quiero ir viéndolo cifra por cifra, sino que quiero decir, o sea, así que termina de escribir, yo voy a ir a verificar si lo que escribió es un número. Eso entonces, si lo hago en el change y tengo que poner 1.000.000, son 7 dígitos, por cada uno de ellos va a ejecutarlo. Entonces me puede poner errores cuando estoy apenas escribiendo el valor. El after update se hace. Bueno, es que aquí no me pueden ver, ¿verdad? Voy a pasarme con el tab de este control al peso neto. En el momento en el que yo me paso de un control a otro, es cuando se ejecuta el after update. Mira, puse update. Bueno, update. Entonces, a mí me sirve cuando quiero validar el valor completo de un cuadro de texto, validarlo en el after update. Eso es después de haber actualizado todo el contenido. No es carácter por carácter, sino todo el contenido. Entonces, yo como les digo, estoy aquí y donde me paso al siguiente, mira, bueno, es que tengo que actualizarlo. Ahí es el change y donde me paso es donde se ejecuta este. Entonces, lo voy a hacer en ese momento porque yo quiero ver qué fue lo que escribió y si eso corresponde a un número. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre el change y el after update. Si ustedes quieren revisarlo carácter por carácter, pues entonces utilizan el change. Si quieren analizar todo el valor que ya escribió, que ya terminó de escribir el usuario, entonces lo hacemos en el after update. ¿Ok? Entonces, voy a borrar este de acá. Y esta instrucción también. Vamos a trabajar ahí. Entonces, vamos a mi algoritmo. Ese es el ejercicio que es 12. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Verdad? Entonces me dice, verificar si los datos incluidos aquí y aquí corresponden a valores numéricos. Cuando tengo que hacer una verificación de valores, necesito un if, una estructura condicional, ¿verdad? Donde la condición, habíamos dicho, tiene que resultar en un valor que es falso o que es verdadero. Esa es una parte. La segunda parte, yo puedo hacer varias verificaciones y unirlas mediante operadores lógicos. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado de que los básicos son el AND, que va a ser verdadero cuando todas las condiciones que yo ponga ahí son verdaderas, y el OR, que va a ser verdadero cuando alguna o todas las condiciones sean verdaderas. En este caso, yo necesito que las dos sean verdaderas, que los dos valores puedan ser convertidos en números. Como necesito que los dos sean así, porque si no me genera un error en la multiplicación, entonces voy a utilizar el AND. Entonces yo vengo aquí y yo digo, ok, bueno, sí, el precio por kilo es número, más bien vamos a hacerlo así, es número, el precio por kilo, y es número,
el peso neto. En este caso, entonces, yo me vengo acá y yo digo, ok, al valor le voy a asignar el número de precio por kilo multiplicado por el número del peso neto. ¿Ok? Porque si ya vi que los dos pueden ser convertidos en números, esto es verdadero y esto es verdadero, significa que toda la condición es verdadera. Si no, hubo cualquier error, entonces yo vengo y digo, ok, valores incorrectos, ¿verdad? Digamos que después redacto bonito el mensaje, desplegar ese mensaje. Y aquí dijimos que a valor txt le voy a asignar 0. Bueno, sí, ahí. En este caso, estoy en precio por kilo, entonces al mismo precio por kilo. Porque es el que estoy revisando. A precio por kilo, le voy a asignar 0 también. Y con eso garantizo que el valor siempre sea un número. Le quito el que me puso el usuario y le dejo un 0. Entonces, vean que aquí lo importante es poder establecer esta condición y poder hacer la multiplicación de estos valores. Esto es el valor en caso de error. Lo que voy a hacer en caso de que me hayan escrito mal un número. ¿Preguntas acá? No, ok. Entonces ya tenemos el objeto que dijimos que es precio por kilo. Ya tenemos el evento que dijimos el cuándo, ¿verdad? Que es el after update, cuando cambie de control de un control a otro. Aquí no ocupamos variables de memoria. ¿Por qué? Porque precio por kilo es un control. Peso neto también es un control. Valor es un control. Aquí se despliega un mensaje y aquí tengo los mismos controles. No es necesario declarar variables de memoria. ¿Ok? Entonces vamos a ir a escribirlo. Aquí yo digo if el nombre de la función es isNumeric y aquí yo le pongo precio por kilo txt y como es el contenido el que estoy verificando le pongo el value. Si esto y el otro peso neto txt value. Si los dos pueden ser números, entonces else y if. Acuérdense, siempre hay que cerrar las estructuras de programación. Ojo, ¿verdad? El if, el and, el then, el else, el end if, palabras reservadas, las marca en color azul. Si no se las marca en azul, están mal escritas. IsNumeric, yo lo escribí todo en minúscula, me lo cambió a la I y la N mayúscula, está bien escrito. Si no lo cambia, automáticamente, cuando paso el renglón, es porque hay algo mal escrito. Entonces, en este caso, yo le digo, ok, entonces, si eso es así, a valor txt, le voy a asignar el valor numérico, entonces le pongo el val, el precio txt.value, bueno, pues precio por kilo, txt.value, multiplicado por el val, que es la función que me convierte en número, ¿verdad? De peso neto txt.value. De no ser así, entonces despliego un mensaje de error. El precio y el peso deben ser valores numéricos, digamos. A valor txt.value le asigno 0. Y a precio por kilo, que es la que estoy revisando, también le voy a poner 0.
para que elimine el valor que escribió el usuario y que ya le asigne 0. ¿Okay? Precio por kilo TXT. ¿Vieron? Aquí no me lo cambió en mayúscula porque le faltó el TXT. Ahí está. Entonces, esto yo lo ejecuto, ¿verdad? Y entonces yo aquí, en este caso, puedo poner 100. Obviamente, donde hago el after update, donde 100 multiplica por 0, esto me lo va a dejar en 0. ¿Verdad? En este caso no he cambiado el peso neto, no lo he programado. Entonces voy a dejarlo acá. Vamos a poner ahora 10. Y ahora sí me va a hacer la multiplicación. 10 por 15, 150. Aquí está. Pero si yo aquí pongo hola, me va a decir el precio y el peso deben ser valores numéricos y me va a poner tanto el valor como el precio en 0. ¿Right? Entonces ya yo aquí puedo llegar a poner 100 y ahora sí me lo calcula bien. Esa es la idea. Entonces siempre piensen en función de lo que va a ver el usuario para que ustedes puedan ver qué mensajes tienen que poner y cómo tienen que trabajar. Ahora, obviamente, si aquí yo escribo esto, pues entonces aquí donde yo pongo 10, me va a poner esto y aquí me va a cambiar este precio por kilo porque es el que yo programé. Entonces yo debería venir y hacer lo mismo en el peso neto para verificar si aquí me escriben un valor de texto que lo detecte inmediatamente y que me lo corrija. Y corregirlo va a ser pues poner un valor de 0, pero que ya quede un valor numérico. Entonces, lo mismo que hice aquí va a funcionar acá. Vamos a hacerlo. Bueno, vamos a ver aquí la que sigue es en peso neto, ¿verdad? Que es igual a esta. ¿Cuál va a ser la diferencia? Vamos a pasar esta página completamente aquí en el 2D. Igual tengo que fijarme en precio por kilo y en peso neto. Igual al valor TXT le voy a asignar la multiplicación. Igual, si esto me genera un error, tengo que desplegar el mensaje, al valor le asigno TXT y aquí lo único que cambio es que más bien a peso neto TXT le asigno 0, porque es donde estoy haciendo la corrección. Entonces ahí es donde está el error. Entonces es exactamente el mismo algoritmo, el único ajuste es ese. Entonces, vean que si lo copié ahí, lo puedo copiar aquí también. Yo voy a copiarlo. ¿Okay? Ahora vamos a buscar peso neto, el objeto, es lo primero, ¿verdad? Este es el objeto. El evento, ¿cuándo dijimos? Cuando cambie de un control al otro porque ya el usuario terminó de escribir. Entonces es el after update. Lo busco acá. Ese es el que yo voy a programar. Este lo puedo borrar. Y acá escribo exactamente lo mismo. Lo único que cambio es esta última instrucción. Donde lo que hago es que a peso neto txt punto value le asigno 0. Lo demás queda exactamente igual. Entonces, cuando yo aquí ejecute, yo puedo poner aquí, bueno, si este es 15 y este es 20, aquí ya me va a dar 300, porque ya en las dos se está calculando. Si aquí pongo esto, me va a actualizar eso, ya, digamos que aquí lo cambié. Si aquí escribo esto, también me va a corregir y me actualiza acá. ¿Ok? Entonces ya los dos valores que pueden interactuar entre sí para calcular el valor ya están controlados. Ya yo ahí estoy verificando que no me vayan a ingresar un valor que no podría ser, que no es un valor adecuado, que no es un número. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ok, nos quedan 5 minutitos. En esos 5 minutitos podemos hacer este ejercicio.
Entonces en el E lo que me dice es que voy a generar una macro en el evento change. Acuérdense que el change es cada vez que cambia el contenido, en este caso del botón de alternar estado TGG. Estado TGG es este que hemos visto, ¿verdad? Que le pusimos el triple estado para que tuviera falso, verdadero y nulo. Y entonces va a ser lo siguiente. Si el valor del control es falso, ese valor del control depende de lo que haga el usuario, como les dije antes. Va a ser verdadero cuando está completamente empujado, va a ser nulo cuando está a media asta, va a ser falso cuando esté completamente levantado. Entonces, es el usuario el que va a empujar el botoncito para un lado o para el otro, ¿verdad? Siempre con ese mismo orden, ¿verdad? Es falso, nulo, verdadero, falso, nulo, verdadero, falso, nulo, verdadero. Pero depende de la cantidad de veces que el usuario lo empuje para que tenga un valor específico. Entonces, el valor del control depende de lo que haga el usuario y lo lleva automáticamente Visual Basic. Yo lo que voy a preguntar nada más es, ¿cuál es el valor actual? Y si es falso, el caption, el texto, va a ser pendiente. Cuando el valor sea nulo, el caption va a ser en tránsito. Y cuando sea verdadero, el caption va a ser entregado. ¿Ok? Entonces esto, vamos a hacerlo aquí directamente, ¿verdad? En el change, le damos doble clic. Aquí yo tengo, por defecto para los botones de alternar, el evento que me programa es el clic. Pero yo no quiero que sea cuando hace el clic, sino cuando cambia el valor. Entonces pongo aquí el change. El clic lo borro. Este clic me sirve perfectamente cuando yo solo tengo dos estados, falso o verdadero. Pero cuando tengo el triple estado, no me detecta el cambio al estado intermedio, sino que solo detecta cuando es de falso a verdadero y de verdadero a falso. Ese nulo no. Por eso lo estamos haciendo en el change. ¿Ok? Entonces aquí yo lo que tengo que hacer es validar cuál es el valor, ¿verdad? Entonces dijimos, si es falso, cambiamos el texto a pendiente. Entonces yo pongo si estado de gg.value es igual a falso. En ese caso, yo lo que digo es que el caption de este mismo control, entonces pongo estado de gg.caption va a ser igual a pendiente. ¿Okay? Ahora, si no es falso, pero es nulo, entonces yo uso una función de comprobación. Yo le digo, si es nulo, estado de gg.value. Si esto es verdadero, entonces el caption que le voy a asignar va a ser igual a en tránsito. Y si no se cumple ninguna de esas condiciones, significa si tiene tres estados y no ninguno de esos dos, pues entonces es que es verdadero. Entonces aquí pongo entregado. ¿Ok? Entonces, yo puedo poner estado tgg.value es igual a falso. Bueno, vamos a ver cómo funciona. Aquí está pendiente porque inicialmente es falso. Cuando lo empujo, pasa a nulo en tránsito. Cuando está en nulo y lo empujo, pasa a verdadero, que sería entregado. Y cuando está en verdadero y lo vuelvo a apretar, vuelve a pasar a falso, que sería pendiente. ¿Lo ven? Yo puedo hacerlo así y el usuario entonces puede ir escogiendo ahí. Siempre en ese orden. De falso a nulo a verdadero, a falso a nulo a verdadero. ¿Ok?
Entonces, les decía, yo puedo poner estado tgg.value es igual a falso. O puedo poner así, not estado tgg. Cualquiera de las dos es válida y me va a funcionar para falso. Entonces yo vengo acá, voy a pendiente, en tránsito, entregado, pendiente, tránsito, entregado. Cualquiera de las dos opciones, la que les quede mejor. ¿Ok? ¿Preguntas? No. Ok, chicos, si no hay preguntas, terminamos acá a las 10:15. Nos vemos en el enlace teórico. Chaito, chicos. ¿Me quedé sola, será o qué? Nos vemos ahorita. Bueno, profe.